Bueno, daremos inicio a lo que es esta conferencia de Economía Circular y Ambición Ambiental. Esta conferencia estará a cargo del señor Marcial Vargas González, ingeniero graduado de la Escuela Nacional Superior de Química de Montpellier, en Francia, especialista en ciencias ambientales y es consultor ambiental y experto en el tema de economía circular. Con ustedes, el señor Marcial. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por recibirme hoy, y estoy muy orgulloso de poder compartir con ustedes mi experiencia. La idea también es que ustedes puedan interactuar conmigo. Yo no soy un catedrático de ninguna manera y no pretendo serlo, entonces si ustedes tienen preguntas mientras hablo y mientras expongo, por favor levanten la mano y estoy seguro de que podemos tener una conversación muy interesante todos juntos. Para presentarme un poco, soy Marcial, como dijo Emanuel, tengo 28 años y me fui a Francia a estudiar hace 10 años. Cuando estaba estudiando, yo estudié ingeniería química y me especialicé en gestión ambiental y remediación ambiental. En esa época, trabajando sobre temas como tratar el agua, como qué hacemos con los desechos, etc. Y mientras estudiaba me di cuenta que si es un tema esencial y muy interesante, no es un tema que impacta directamente a los agentes económicos. Es decir, las empresas, en todo caso en Europa, para ellos esos temas es lo mínimo legal. No es eso lo que dirige los negocios, no es eso lo que les dice que tienen que hacer, ni cómo pueden ir más allá. Y es por eso que yo decidí tomar otro camino, alejarme de la química y de esos temas, y trabajar en cuáles son los problemas ambientales, cómo las empresas los manejan y qué pueden hacer. Y entonces, cómo podía yo hacer el vínculo entre la ciencia y los negocios. Cómo las ciencias ambientales afectan a las empresas y cómo las empresas las toman en cuenta hoy. Cuando empecé, yo había trabajado sobre varios temas, había trabajado en Costa Rica un poco en evaluaciones de impacto ambiental, sobre nuevos, por ejemplo, en una empresa hidroeléctrica, y también en temas en Francia sobre la energía nuclear. Cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo hoy, pero que me llevaron allá porque empecé a tener una visión diferente de la sociedad, una visión de cómo funcionan las empresas, que es hoy la manera en la que la mayoría de empresas europeas piensan en los negocios. Una idea que se llama la idea de pensar en el ciclo de vida. Es decir, no me voy a focalizar solo en lo que hace mi empresa, en cómo opero, pero también en cómo la cadena de valor la afecto y cómo me afecta a mí. ¿Y cómo tomo eso en cuenta? Porque si ustedes toman un producto, cualquier producto, imaginemos, vamos a comprar un helado de Dos Pinos, el impacto de ese helado de Dos Pinos no va a estar en la producción de ese helado, no va a estar en la fábrica de Dos Pinos, pero el impacto ambiental más grande va a estar en lo que pasa con las vacas y cómo se produce la leche. Y todos esos temas es algo que las empresas han estado ignorando durante mucho tiempo. Y como dijo Manuel, es hora de cambiar la manera en la que pensamos. En el Foro Económico Mundial en Davos, Sir David Attenborough, que no sé si conocen, es un inglés que ha trabajado mucho en el tema ambiental, dijo exactamente lo que dijo Manuel, que él es una de las pocas personas vivas que puede decir que presenció el cambio de una época geológica a una otra. Él nació en el Holoceno y morirá en el Antropoceno, en una época en la que la actividad humana determina lo que va a suceder. Y yo, el mensaje que les tengo a ustedes al respecto, y que compartí con Emanuel antes de entrar, es que justamente nosotros somos la primera generación que conoce cuál es su impacto ambiental, que sabe que va a tener un efecto sobre lo que pasa con la naturaleza, y probablemente la última que pueda hacer algo para cambiarlo. Porque si nuestra generación no hace nada al respecto, probablemente no vamos a tener muchas generaciones que van a seguir. La situación, como dijimos, es urgente. Y los poderes políticos internacionales dicen que se han dado cuenta de eso. En el Acuerdo de París, hace algunos años, se decidió que teníamos que limitar el aumento de la temperatura promedio de 2 grados.
Y muchos países, incluido Costa Rica, firmaron este tratado diciendo que todos teníamos que trabajar para ese objetivo. La realidad es que no todos los países tienen o controlan o deciden hacerlo y ponerlo en práctica todas las cosas para hacer ese cambio, que es un cambio que no es inconsecuente. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Con un cambio de 2 grados en la temperatura, quiere decir que vamos a aumentar los efectos climáticos, como decir, trastornos mayores, de 170%, por ejemplo, para lo que es inundaciones. Aumento del riesgo de inundación de 170%, vamos a tener 410 millones de seres humanos viviendo en zonas urbanas que no van a tener agua. Vamos a tener 49 millones de personas que van a estar impactados por el aumento del nivel de los océanos. Vamos a tener 18% de las especies de insectos, 16% de las plantas y 8% de los vertebrados que podrían desaparecer por eso. Hoy hablamos de la 6ª extinción masiva de especies y todos esos son algunos solo de los elementos. Y claramente no es una situación que sea muy cómoda. Y eso es algo que lo estamos viendo ya. No es un cambio que va a producirse solo en el 2100, es un cambio que sucede ya. Y si tomo un ejemplo que es muy simple, pero que habla bastante del tema, es lo que pasa con la producción de vino en Francia. Lo que ha pasado con la producción de vino en Francia desde hace unos años. Ejemplo número 1, según las reglas francesas, en muchas regiones de Francia no se puede irrigar el vino. La cultura de la uva no se puede irrigar porque no entra en la reglamentación, en las leyes para tener la etiqueta que dice que es un vino de tal región. Hay excepciones cuando es un año de extremo climático y que no se puede respetar. Desde hace 5 o 10 años, todos los años son excepción. Todos los años, desde entonces, decimos que es el año con la temperatura más alta registrada. Y eso también influencia lo que pasa con las uvas. Más sol quiere decir uvas con más azúcar quiere decir más alcohol. Y los productores de vino, sobre todo en el sur de Francia, se han dado cuenta que cada año el vino es más alcoholizado. Y eso es ahora mismo. Lo que va a pasar en el 2100 es que no va a haber vino en Francia. Los modelos que se han desarrollado dicen que en el 2100 el vino va a haber que producirlo en Inglaterra. Tal vez todavía un poco en el norte de Francia, donde hoy justamente no se producen uvas. Eso muestra que es un cambio extremo. 2 grados es muchísimo. 2 grados es la diferencia para un ser humano entre estar bien y estar alucinando en una cama cuando hablamos de la temperatura corporal. El efecto sobre la humanidad también es muy importante. Va a haber más personas hipertensas, porque quien dice más calor dice más presión sanguínea. Y el efecto más importante para los seres humanos en términos de salud es que va a haber más mosquitos. Y quien dice más mosquitos dice más dengue, más malaria, más zika y todas las enfermedades que en estas zonas conocemos muy bien. Y eso solo es un tema. Hay muchos otros temas ambientales que se han vuelto críticos. Estas fotos, no sé si las han visto, probablemente algunos de ustedes sí, es lo que tenemos con el plástico hoy. Segundo tema, no solo es un problema del cambio climático, son problemas sistémicos. Estamos claramente en un problema donde no solo es como en una época con la capa de ozono, donde había una parte de la producción mundial que estaba teniendo una influencia muy fuerte. Estamos hablando de un problema en el sistema económico actual, en la manera en la que consumimos, en la que compramos, en la que nos vestimos, comemos, etc. Hemos tenido muchas ventajas de ese sistema. Estamos aquí gracias a él tenemos todos un smartphone, gracias a él tenemos todos un carro, gracias a él podemos ver Netflix en la noche, pero es un modelo que claramente tiene sus límites. Y si hablamos de límites, podemos hablar de los límites del planeta Tierra. Este modelo es un modelo que fue desarrollado por un equipo sueco, llevado por un científico que se llama Johan Rockström, que dijo algo que puede parecer obvio, pero que nadie había dicho. El planeta tiene sus límites. Y si no los respetamos, vamos a llegar a una zona donde no hay vuelta atrás. Una zona donde las catástrofes ambientales van a ser serias
y donde no sabemos cuáles son las consecuencias para los seres humanos. Y él dividió eso en varias secciones, diciendo que esos sistemas son los sistemas que rigen el sistema Tierra, y que para asegurarnos de que tenemos un ambiente que está en buena salud, tenemos que respetar todos esos límites. Esos límites que son el que hemos estado hablando principalmente, el cambio climático, pero también hablamos de las sustancias nuevas, problema por ejemplo de todo lo que van a ser plaguicidas, donde hoy no sabemos cuál es el efecto que va a tener en el ambiente. Por lo menos no si tomamos una escala de la humanidad. También está la destrucción de una capa de ozono, el problema de la contaminación del aire, el problema de la acidificación de los océanos, los flujos bioquímicos de fósforo y nitrógeno, que también rigen cómo funciona el suelo, el uso del agua, el uso de la tierra y la biodiversidad. Y si ustedes entienden la imagen como la entiendo yo, podemos ver que por varios de esos temas estamos ya en una zona de mucho peligro. Sabemos que la destrucción de las especies animales ya es un problema. Y voy a volver a algo que dijo Emanuel antes. Emanuel dijo que hasta poco en el sistema lineal económico, que es el que nos rige todavía, decidimos que no íbamos a tomar en cuenta las externalidades, todo lo que nosotros hacemos sobre el ambiente. Y el límite de eso es que creímos que el ambiente, nosotros no dependíamos de él. Y eso es falso. Tomemos un ejemplo muy simple. Un ejemplo muy simple van a ser los murciélagos. Los murciélagos tienen y son responsables de la reproducción de más de 500 plantas en el mundo. De esas 500 plantas hay algunas muy comunes como los mangos, los bananos, el agave para hacer tequila, el cacao. ¿Y cómo podemos creer que destruyendo a todas esas especies, porque hablo solo de una familia, no van a tener un efecto sobre nosotros? Y voy a seguir con ese ejemplo. Algo que pasó en México hace unos años es una enfermedad que atacó a las plantas de agave. Destruyó casi toda la producción de la región y fue un muy mal año para los productores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eso sucede? Eso sucede porque en ese cultivo de agave hay una sola familia de genes. Todos los productores han estado usando la misma planta y en vez de usar la reproducción natural de la planta, decidieron usar una reproducción artificial de la planta. Poca variabilidad genética quiere decir una población que es más sensible a las enfermedades. Y si en esa zona hubieran desarrollado más toda esta población de murciélagos y hubieran aprovechado su riqueza, probablemente eso, y no es solo probablemente, es casi seguramente, no se hubiera producido. Todavía estoy hablando de una sola la familia de animales. Y una de las familias de animales, además, que son un grupo de mamíferos, cuando los mamíferos son de las familias, de los géneros, que menos tienen un efecto sobre los ecosistemas. Eso sin hablar del rol que tienen todos los insectos, todas las plantas, en regir el ambiente. Y lo que esto muestra, lo que les digo, es sobre todo que estamos en una zona en la que tenemos que actuar si queremos cambiar las cosas. Y por ejemplo, si volvemos al tema del cambio climático, les dije, 2 grados es lo que definimos como un grupo internacional durante el Acuerdo de París, pero los científicos nos dicen que si no queremos destruir el modelo que hemos construido, tenemos que limitarnos a 1.5 grados. Y lo que también nos dice el IPCC sobre este tema es que tenemos 12 años para dar vuelta atrás. Y si no lo hacemos en 12 años, que es muy poco tiempo, probablemente vamos a tener muchos problemas. Las buenas noticias es que la gente ha empezado a darse cuenta. Y es algo que en Europa es particularmente fuerte. No sé si siguieron en las noticias, han habido desde hace algunas semanas muchas huelgas estudiantiles en Europa, varios millones de personas que han salido a las calles para decirle a los gobiernos que es hora de actuar. Todo empezó con Greta Thunberg, quien en Suecia decidió sentarse afuera del Congreso todos los viernes y no ir a la escuela. Hasta que los periodistas les llamó la atención
que una niña de 13 años estuviera haciendo huelga por el clima. Y ahora es un movimiento con varios millones de personas. Y el problema cuando digo que es sistémico es que todos tenemos nuestras excusas para decir ¿por qué no actuamos? Y yo también no soy perfectamente coherente en todo lo que hago y es muy difícil serlo, pero estos solo son algunos ejemplos. Entonces esta campaña que salió en Francia este mes, en Facebook y en Instagram y en Twitter, era para decirle a la gente qué es lo que ustedes les van a decir a sus hijos cuando ellos les pregunten por qué ustedes no lograron arreglar el problema ambiental. ¿Cuál es la excusa? Las muy malas excusas. Y por ejemplo, entre las que son típicas, creí que solo tenía que reciclar. Y eso es un problema sistémico que tenemos. Problema en el que creemos que haciendo acciones pequeñas que son necesarias, y soy el primero en decirles que sí hay que hacerlas, pero no son suficientes. Y tenemos que ir más allá. ¿Y cómo vamos más allá? Y sobre todo, ¿cómo vamos de lo propio y personal a lo que dicen las empresas? Y cómo tenemos que empujar este tema para ir más lejos. Por ejemplo, entre esas excusas, las que más me llamaron la atención eran unas que decían: mi jefe no estaba de acuerdo, no estaba en la cultura de mi empresa, o si decía algo me iban a despedir. Entonces, vemos con todo lo que les digo, si queremos cambiar el sistema, todos tenemos que ser actores, todos tenemos que hacer algo, y eso es algo que las empresas europeas han empezado a darse cuenta. Han empezado a decirse qué podemos hacer para ser más ágiles, para poder innovar, para cambiar el sistema al que pertenecemos y que probablemente va a cambiar con o sin nosotros. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con el ambiente, pero que muestra bien lo que puede suceder para una empresa que no se adapta, es que me imagino que todos tienen un smartphone, o casi, aquí. Las empresas que venden hoy smartphones no son las empresas que vendían teléfonos ayer. Y eso es lo que puede pasarle a las empresas que no se adaptan al cambio climático. Estamos en una situación en la que yo todavía soy optimista, porque si no fuera optimista probablemente dejaría de trabajar en lo que trabajo y me iría a trabajar en petróleo para comprarme una casa en la playa y no hacer nada el resto de mis años. Pero ese es el caso. Porque obviamente creo que todavía vamos a cambiar las cosas. Y mi opinión al respecto es que esto va a suceder y la pregunta no es ¿va a suceder o no? Es ¿cuándo va a suceder? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cómo el gobierno, las empresas se adaptan? ¿Cómo los movimientos de asociaciones han estado tomando en cuenta estos temas? Vamos a empezar con unas preguntas que hemos hablado. ¿Quién aquí ha oído hablar de economía circular? ¿Alguien? Allá atrás, de una persona. Otras. Unos cuantos. ¿Quién ha oído hablar de objetivos science-based? Nadie. Una persona que es un amigo que traje de Francia y que trabaja para una empresa justamente allá. Pero vemos que claramente es un tema que aquí todavía no resuelve. Y sin embargo, todas las empresas europeas que trabajan, y sobre todo los equipos que trabajan en desarrollo sostenible en esas empresas, conocen y están actuando al respecto. Estamos hablando de cómo vamos del 2020 en adelante. Y voy a explicarles esos temas de los que les he mencionado antes. Pero empecemos con esto. ¿Cuál va a ser la visión ambiental de las empresas? Hasta ahora, las empresas han tenido objetivos ambientales, objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que estamos viendo es que más y más empresas tienen objetivos de ser durables y ser sostenibles. Y eso no es lo mismo. No es solo un objetivo de cómo puedo hacer mejor las cosas, es cómo hago las cosas bien. Es como paso de objetivos que son SMART, un concepto muy famoso, a lo que nosotros en la empresa en la que yo trabajo llamamos objetivos SMARTER. Es decir, objetivos que tomen en cuenta los límites del planeta Tierra y que son ambiciosos y que van más allá de solo qué puedo hacer
para ser mejor, pero ¿cómo hago las cosas bien? Y es muy difícil para una empresa hacer este cambio, porque estamos viendo un cambio en el que las empresas antes iban a decir, ¿qué puedo hacer en eficiencia energética? ¿Qué puedo hacer comprando mejores productos? ¿Qué puedo hacer diseñando diferentemente? Ahora las empresas aceptan que tal vez no tienen todas las respuestas, que tal vez lo que tienen que hacer para cambiar las cosas no existe todavía, pero que tienen que tener ese nivel de ambición y que tienen que decir, vamos a ir a ese nivel. Y eso también quiere decir que para muchas empresas la pregunta hoy es cómo vamos a cambiar el modelo de negocios que tenemos. Y ante eso, la economía circular ha sido una de las respuestas que más ha ganado terreno. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora, ¿cómo funciona el modelo económico? El modelo económico es, vamos a extraer de la tierra productos que sean agrícolas o minerales, vamos a transformarlos en una empresa, vamos a hacer productos que se terminan, vamos a vendérselo a alguien para que los compre, y cuando esa persona los dejó de usar, los tiramos a la basura. Muchas veces esos productos son productos que usamos una vez, unos segundos. El ejemplo clásico es de plástico. Cuando ustedes compran van a un supermercado y les dan una bolsa plástica, ese producto fue usado exactamente 1 hora máximo. ¿Cuánto de energía fue necesaria para producirlo y cuánta energía va a ser necesaria para que desaparezca de la tierra? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es pasar a un modelo en el que tenemos esta forma de uso. Quiere decir que en cada etapa de la cadena de valor vamos a ver, ¿podemos volver a usar algo que ya existe? ¿Cómo podemos diseñarlo para que pueda ser reciclado? ¿Cómo lo cambiamos para hacer algo que dure más? ¿Cómo cambiamos la empresa para vender productos que son más sostenibles? Y un ejemplo clásico de eso es lo que han hecho, por ejemplo, Michelin, que vende llantas. Para las llantas que le venden en los negocios, ya ellos no venden llantas, ellos venden kilómetros. Ellos le dicen a usted, cuando usted tiene ese contrato, va a poder hacer tantos kilómetros con su camión. Es lo que empezó a hacer Xerox con las impresoras. Ellos en algunas empresas en el mundo lo que venden es tantas impresiones. ¿Y por qué eso cambia la manera en la que pensamos? Eso lo cambia porque ya no es una cuestión de ser un producto que va a dañarse dentro de 1 año para que me compren otro. Es como hago un producto que dure más para que cuando van a renovar el contrato ni siquiera tenga que cambiar el producto y puedo nada más seguir recortando la plata. Eso es un ejemplo de economía circular. Es lo que llamamos economía de la funcionalidad. Pero también hay ejemplos que son más simples, pero que quieren decir que tenemos que cambiar la manera en la que consumimos. Un ejemplo es que se ha desarrollado mucho en Europa desde hace unos años, son las tiendas en las que no venden nada con empaque. Todos los productos se venden sin empaque. Entonces supermercados donde va a haber arroz dentro de unas torres, que uno llega con un Tupperware y va a la caja y le pesan el arroz y compra esa cantidad. Es otro modelo también de economía circular, es como reducimos la cantidad de materia que usamos, porque así empieza, no es solo cómo cerramos el círculo, también es cómo hacemos que ese círculo sea el más pequeño posible. Eso no quiere decir que no seguimos creando valor para las empresas, quiere decir que las creamos de manera diferente. Quiere decir que vendemos servicios y no productos, que vendemos productos de mejor calidad, que vendemos productos que duren más. Y la economía circular es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que las empresas europeas han estado haciendo. Entonces, yo quería compartir con ustedes varios ejemplos de clientes míos sobre estos temas. La mayoría de estas empresas son empresas con las que trabajo o colegas míos que trabajan con ellas y que han decidido que tienen que hacer cosas diferentes y cambiar la manera de hacer negocios. Un ejemplo rápido, nada más para que vean cómo son los ejemplos science-based, que son estos ejemplos, que son estos objetivos
que las empresas definen para estar alineados con el Acuerdo de París. Son empresas que dicen, si yo quiero ser sostenible sobre el cambio climático, quiero decir que de aquí al 2030 tengo que reducir mis emisiones de carbón de tanto. Y la IKEA, para los que no conocen IKEA, es una empresa que vende muebles en el mundo entero. Decidió que de aquí al 2030 quieren ser positivos en términos climáticos. Quiere decir que van a reducir más sus emisiones de carbono que lo que hoy emite en toda la cadena de valor. Quiere decir eso, que incluso van a incluir las emisiones de sus proveedores y de sus clientes. Y eso es un tema que ha cambiado completamente la manera de las empresas de pensar. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar justo después, que es L'Oréal, entonces que venden cosméticos y shampoo. Cuando uno hace la huella de carbono de la cadena de valor de L'Oréal, el punto que sale como el que más impacta es que los clientes se tienen que lavar el pelo con agua caliente cuando hacen el shampoo. Y L'Oréal, en su objetivo Science-Based, tiene reglas de cómo van a hacer para reducir la huella de carbono de los clientes que usan shampoo. Vendiendo shampoos secos, vendiendo shampoos que se lavan más rápido para que la gente tenga duchas más pequeñas, haciendo campañas de sensibilización de los usuarios de sus productos. Y esto es cierto para muchas empresas. ¿Cómo cambio? ¿Cómo integro a mis proveedores o a mis clientes? O al que está al puro principio de la cadena de valor y que hace la leche que uso para mis productos. Y esto, muy importante, mientras IKEA todavía sigue creciendo. Son empresas que deciden tomar este nivel de ambición sin decir, y eso quiere decir que ya no vamos a crecer. Otro ejemplo, Loop. Loop es una nueva empresa que acaba de nacer y que lo que quiere es ayudar a otras empresas a reducir su impacto. ¿Cómo? Vendiendo empaques que se vuelven usar. Entonces, están vendiendo ¿qué? Están vendiendo cajas metálicas para Quaker, que es donde Quaker va a vender sus productos ahora, que al final van a recuperar y van a volver a llenar del mismo producto. Y lo mismo con Tropicana, con botellas, hay ejemplos para Häagen-Dazs, para los helados y para todo tipo de productos. ¿Cómo cambiamos la manera de hacer negocios? ¿Por qué seguimos diciendo que vamos a hacer, no podemos cambiar el sistema haciendo lo mismo? Hay un mito que dice que Einstein decía que estar loco es hacer la misma cosa creyendo que vamos a tener un resultado diferente. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, este cambio. Y Loop es un ejemplo de eso, de cómo vemos las cosas de otra manera. Otra historia que yo cuento para decir que es que siempre hemos hecho así, no es la solución. Es una historia que viene de un libro de Primo Levi, que se llama El Sistema Periódico. Y él cuenta en esa historia que él, que era químico, empezó a trabajar en una fábrica de pinturas. Él no sabía nada de pinturas cuando empieza a trabajar en esa fábrica. Entonces un día se va a la biblioteca de la empresa para leer y aprender todo lo que pueda de pinturas. En esa época, la pintura estaba hecha principalmente de aceite de lino. Y entonces él va ahí y empieza a leer todos los libros de cómo hacen las pinturas, y en un momento lee algo que le parece muy curioso. Dice, ponga el aceite a hervir y échele una rodaja de cebolla. Y él, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Qué sirve una rodaja de cebolla? Para hacer pintura, no tiene nada que ver. Él va a ver a su jefe y le dice, pero ¿por qué en la manera de hacer pinturas de la empresa dice que tengo que echarle una cebolla? Y entonces el jefe se ríe y le dice, es que fíjate que esta receta de pintura la hicimos cuando no había termómetros. Y eso era lo que usábamos para saber cuando las temperaturas eran la buena. Y esas son cosas que seguimos haciendo. Repetimos los mismos modelos creyendo que vamos a obtener un resultado diferente o que el resultado va a ser todavía el que esperamos. Pero tenemos que cambiar el modelo. Y por eso quería mostrarles este ejemplo. Vuelvo a hablar de L'Oréal, que les mencioné antes, y cómo ellos también vuelven a ver su modelo. Sharing Beauty with All es el nombre del programa de desarrollo sostenible de L'Oréal. L'Oréal como empresa
Ellos se definen a sí mismos como líderes en el mercado y deciden que así va a ser en las cosas que hacen. Cuando ustedes van a L'Oréal y le preguntan a cualquier ingeniero que hace empaque, o a cualquier ingeniero que hace fórmula, o a cualquier persona que trabaja en el transporte, y les preguntan, ¿qué es Sharing Beauty with All? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Y cómo eso se traduce en su manera de trabajar, cualquiera va a saber responderles. Y eso también es un punto que quería decir que es muy importante de cómo las empresas europeas están cambiando la manera en la que tratan estos temas. La pregunta ya no es ¿qué hago yo cuando trabajo en el Departamento de Desarrollo Sostenible para actuar? Es cómo todos en la empresa saben qué es lo que les toca hacer. Y yo a ustedes, que van a entrar probablemente en el mercado laboral dentro de poco, les digo, eso también es su responsabilidad. Es decir, en mi empresa, para el desarrollo sostenible, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me toca? Y cómo me aseguro que mis colegas también saben qué es lo que les toca hacer. Otros ejemplos de cómo L'Oréal ha cambiado su manera de hacer negocios. Una de las razones por las que me contrataron fue que ellos dijeron, cuando crearon ese programa, que todos los productos que salían al mercado de L'Oréal tenían que ser mejores desde el punto de vista ambiental que los de antes. Y no tenían ninguna idea de cómo iban a medir eso. No sabían, pero sabían que tenían que hacerlo. Y a mí me llamaron para que les dijera cómo lo iban a medir. Y lo que hacen hoy es cierto. Hoy todos los productos que salen tienen que ser mejores desde el punto de vista ambiental, tanto la fórmula como el empaque, que los productos de antes. Y todavía otros ejemplos al respecto. Todos los ingenieros saben lo que es el ecodiseño. Cómo diseñar un empaque para que sea más ligero, más resistente, con materiales que tienen menos impacto ambiental. Y eso solo es un ejemplo. Les doy porque es uno de los más avanzados, pero en realidad todas las empresas con este trabajo, o casi, han tomado ese tema del ecodiseño y cómo hacer productos que son mejores. Tengo ejemplos, por ejemplo, en la comida. Danone, que produce principalmente yogures, lo ha hecho, tiene su propia herramienta para definir cuál es el empaque con menos impacto y lo usan todos los ingenieros todos los días para hacer su trabajo. En empresas como Decathlon, que es una empresa que vende ropa deportiva, también tienen herramientas para que todos los diseñadores de ropa y de prendas deportivas puedan asegurarse cuál es el impacto ambiental de los productos que se venden. Es moneda corriente, ¿no? Que gusta, es decir, que todos saben cómo trabajar para reducir su impacto. O en todo caso, es lo que todas las empresas quieren llegar a hacer. Y lo que quiero decir es justamente eso. Les di 3 ejemplos, pero la realidad es mucho más compleja, es mucho más grande. La realidad es que la mayoría de empresas han tomado esas decisiones. Por ejemplo, esta decisión que es lo que llaman la New Plastics Economy, que es un programa que fue lanzado por la Fundación Ellen MacArthur para luchar contra el plástico que termina en los océanos, tiene estos 6 puntos que ven aquí. Por ejemplo, todo el plástico usado para los empaques tiene que ser 100% reutilizable, reciclable o compostable. Y varias empresas gigantes han tomado ese desafío y han dicho sí, nosotros vamos a hacer eso. Y cuando hablo de empresas, son empresas que ustedes conocen, tal vez no directamente, pero que conocen los productos. Hablo de empresas como Mondelez, que vende sneakers, Milky Way y todos esos productos. Hablo de empresas como Nestlé, hablo de empresas como Danone, como L'Oréal, que han tomado ese desafío. Y también es cierto para el agua. Para el agua tengo ejemplos como Coca-Cola, como PepsiCo, que dicen para el 2020, 2025 vamos a hacer de tal manera que las empresas, las fábricas que manejamos tengan proyectos en las comunidades donde están implantadas para asegurarse de que toda la cantidad de agua que usamos y que estamos metiendo en botellas sea reintegrada al sistema de una manera u otra.
Es decir, que por ejemplo, si están en un lugar donde hay suficiente agua, pero que la población local no tiene agua para tomar porque no hay agua potable, entonces ellos van a construir esa instalación para que haya agua potable en la zona. Y todavía, estos son varios ejemplos que les doy solo para mostrarles que es un movimiento que es mucho más grande que solo algunas empresas que han decidido tomar acciones. Y algo que no había previsto, que no había pensado en integrar en esta presentación, es de cómo las empresas costarricenses están haciendo cosas al respecto. Y la realidad es que hay muy pocas que han tomado acciones, que han hecho varias, que tienen objetivos ambiciosos al respecto. Hay una, que es de Florida Bebidas, que sí tiene, sí ha dicho, justamente que ellos quieren ser neutros con su huella hídrica, quieren ser neutros con su huella de carbono, y están trabajando por ese objetivo. Pero como ustedes se imaginan, y no sé por qué estuve discutiendo con Manuel, estoy aquí también para inspirarlos, para mostrarles que ese nivel de ambición es muy alto. La realidad del terreno es más compleja que eso. Y es por eso que ustedes que están aquí, que tal vez van a trabajar con multinacionales, estando en Costa Rica, también tienen un papel importante de asegurarse que todo lo que esas empresas dicen lo van a hacer también en lugares como Costa Rica, y que no es algo que van a hacer solo donde la presión pública existe. Y también es su rol como consumidores de escoger las marcas y los productos de esas empresas que sí hacen lo que dicen que van a hacer, y de asegurarse de que hay transparencia. Y para decirles todavía en este tema de que muchas empresas han estado haciendo y trabajando al respecto, hoy hay 189 empresas que ya tienen objetivos climáticos que son definidos como science-based. Quiere decir objetivos climáticos que respetan el Acuerdo de París. Y hay 536 que han dicho que van a hacerlo ellos también. Esas empresas representan varios trillones de dólares cuando uno las reúne, y son todos los gigantes del mercado. Aquí les puse 6 ejemplos, pero hay muchísimos más. Lo que es más interesante que lo que les he estado diciendo, para mí, en todo caso, es que cuando hablamos y trabajamos con líderes, siempre quieren ir aún más adelante. Entonces, lo que han hecho por el clima, yo ya tengo clientes que me dicen, ¿qué vamos a hacer con otros temas? ¿Y cómo nos aseguramos de que si para el clima tenemos objetivos que respetan el límite del planeta o un límite de 1.5 grados, ¿cómo hacemos con los otros temas? Y la buena noticia es que todos estos grupos, de los que estoy muy orgulloso de participar, están trabajando para hacer ese sueño realidad, de cómo asegurarse de que las empresas cuando trabajan dentro de los límites del planeta y no usan más de lo que les corresponde. Porque si las empresas logran hacer eso y nosotros como individuos logramos hacerlo, entonces es posible que logremos hacer ese viraje, hacer esa vuelta del barco y llegar a respetar esos objetivos. Y para darles un ejemplo de lo que quiere decir, un ejemplo que me parece muy interesante, acaba de ser publicado por Alpro. Alpro es una empresa belga, si no me equivoco, que vende leche de almendra y leche de soya. Hicieron un proyecto para mostrar qué quiere decir operar dentro de los límites del planeta, donde fueron a escoger 3 producciones, 3 fincas de producción de leche de almendra y 3 de producción de leche de soya, o de producción de almendra y producción de soya, más bien. Y decidieron ver para cada uno de los temas que les presenté si estaban operando dentro de los límites del planeta. Es decir, esa finca de almendra está usando más o menos agua de la que le corresponde. Está emitiendo más o menos nitrógeno y fósforo de lo que le corresponde. Está usando más tierra de lo que es posible en esa zona, considerando la biodiversidad que existe ahí, o está tomando en cuenta las medidas para asegurarse de que se respeta la biodiversidad que está presente. Y hacer ese trabajo, si lográramos hacerlo en todas las fincas del mundo, ya sería un paso enorme para la sociedad.
Y lo que es más interesante todavía es que ellos lograron demostrar que es posible. Uno puede tomar en cuenta esos temas y ahí están viendo ustedes, seguramente tienen un rol muy importante que es de definir cómo podemos estudiar eso, cómo lo aplicamos, cómo logramos que sea la manera en la que no solo deberían operar las empresas, pero la manera en la que operan. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo empiezan las empresas? Para mí, para empezar, cuando están al nivel 0, lo que puede suceder, se empieza creando conocimiento. Y de ahí todavía es donde yo me imagino que para ustedes es muy útil y por eso es que están en sus carreras, es estudiando, creando conocimiento, compartiendo lo que saben y asegurarse de que en las empresas en las que van a trabajar o incluso en sus familias, cuando se habla de desarrollo sostenible y de qué quiere decir, todos saben qué es. Es estar informado de lo que sucede, porque el aprendizaje no es algo que pasa una vez, es algo que tiene que ser continuo, uno tiene que seguir aprendiendo todos los días, y todos los días los temas ambientales evolucionan, cambian, se desarrollan, hay nuevos documentos que salen, nuevas maneras de mejorar las cosas, y todos somos responsables de saber qué hay que hacer. Hay que probar lo que existe, analizarlo, entenderlo, ponerlo en aplicación si se puede, y hay que asegurarse de que la información que tenemos y la manera en la que seguimos actuando está dentro de lo que sabemos hoy en día. Y eso no quiere decir que es perfecto, pero como les dije en algún momento de esta presentación, para mí lo más importante no solo es llegar a un objetivo, es seguir avanzando, porque el desarrollo sostenible es algo continuo, como la educación. No es algo que se le vamos a lograr, no hay un objetivo claro de dónde queremos llegar, sabemos hacia dónde queremos ir, y hay que seguir avanzando y asegurarse de que vamos en esa dirección. Y el último mensaje que les quería decir es que entonces nuestra responsabilidad como sociedad es ser esa chispa que va a lanzar el cambio, en la que vamos a hacer que vamos hacia esa dirección y integramos esta noción de desarrollo sostenible en la vida de todos de manera concreta, en la que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y con eso les dejo tiempo para hacer preguntas si quieren, y si no, podemos seguir hablando durante el refrigerio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Más que todo, ¿cómo basaría usted un plan de gestión ambiental con toda esa cantidad de empresas que usted ha dicho, para que ellas mismas se unan y hagan conciencia de todo lo que está sufriendo el país? Porque resulta muy difícil trabajar no solo con una empresa, sino, bueno, resulta difícil trabajar con una. Ahora trabajar con 530 y resto de empresas que tiene ahí, ¿cómo haría usted? Eso es algo que no mencioné, pero que es uno de los cambios más importantes en las que las empresas han estado cambiando la manera de pensar. Es que hasta hace 10 años más o menos, tal vez incluso menos que eso, las empresas tenían una política de todo se queda dentro de los muros de la empresa. No comunicamos con nosotros, no sabemos, no decimos qué hacemos y preferimos no hablar, porque no sabemos cómo vamos a usarlo, son la competencia, puede que sean proveedores, y si no son proveedores, tal vez somos nosotros proveedores, entonces quiere decir que mi cliente va a saber cuánto gasto y puede que pueda calcular cuál es el precio de lo que hago en realidad y ya no me quiera comprar, en fin. La realidad es que el tema de la evolución tecnológica ha hecho que la confidencialidad ya no quiere decir nada. Cualquier empresa puede saber lo que cualquier otra empresa está haciendo exactamente. Entonces, cuando esa barrera se levanta, las empresas cambian de manera de trabajar. Y yo lo que ahora veo, y lo hago con muchos casos, es que esas empresas están listas a discutir entre ellas. Ya no es una pregunta de ¿qué hago yo para ser el mejor? Es cómo lo que hago puede ayudar a los otros a ser mejor también. Y por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama SPICE,
que es sobre los empaques sostenibles para los cosméticos, en la que todos los gigantes de la industria están colaborando para definir cuáles son las reglas para hacer empaques más sostenibles. Y cuando hablo de todos los gigantes, estoy hablando de L'Oréal, Chanel, Hermès, Clarins, Estée Lauder, casi todas las empresas que conocen. El BMH, que tal vez no conocen con ese nombre, que es Louis Vuitton o NSI, pero que tiene muchas marcas, también es parte de ese grupo. Y esa es la manera en la que yo creo que el cambio va a venir. Es esa manera de pensar en la que no estoy yo aislado en un lugar, es cómo puedo hacer para que todo el sector cambie su manera de trabajar. Y en ese proyecto que les estoy hablando, la fase 2 va a empezar este año, y una de las partes de eso es cómo se integra a los proveedores de esos empaques en la discusión y cómo hablamos con ellos también para que ellos entiendan, que nos expliquen y tener un diálogo abierto. No es un cambio fácil porque hay algo en lo que todavía las empresas no están listas siempre, es el dinero, es hacer mejor, a veces quiere decir pagar más y cómo podemos hacer al respecto. Pero el juego de colaborar y la presión es algo que va a cambiar mucho la manera en la que operan. Otro ejemplo de cómo eso se está accionando. Por ejemplo, Walmart tiene esos objetivos que mencioné. Ellos tienen un objetivo de reducción de sus emisiones sobre toda la cadena de valor y dentro de esos objetivos dicen que van a hacer de tal manera que los proveedores también tengan objetivos. Y cuando les dije, entonces ya no es una pregunta de cómo ¿va a suceder o no? Es ¿cuándo? Porque cuando Walmart le diga a las empresas, usted o tienen un objetivo o no venden en el supermercado, las empresas van a hacer algo al respecto. Y son dos puntos de accionar el cambio que van a ser complementarios y que van a, en mi opinión, llevar mucho la discusión. Y todavía no digo que sea algo fácil. El plan de manejar 536 empresas para que trabajen juntos no es muy obvio, pero la voluntad existe. Otra pregunta. Sí. Digamos, estamos metiendo más que todo solo las empresas y no estamos metiendo a toda una ciudadanía que existe alrededor de todo un planeta para que trabaje con esas empresas. ¿Cómo haríamos también para que eso suceda? Ahí, para mí es una pregunta de, como decir, varias partes a esa pregunta que quisiera responder. El primero es la educación. ¿Cómo educamos a la población para que tome la mejor decisión? ¿Cómo educamos a la población para que se dé cuenta que la manera de consumir que tenemos no es sostenible? Y en muchos países, yo, por ejemplo, no creo que Costa Rica sea el peor ejemplo en ese caso, porque no es un lugar donde, por cuestiones económicas, muchas veces tengamos un uso de recursos que sea muy abusivo, pero en países como Estados Unidos, donde para hacer distancias de 200 kilómetros la gente agarra un avión, claramente hay un problema. Entonces, la parte de educación es muy importante. ¿Y por qué me focalicé hoy en las empresas? Primero porque ese es el trabajo mío principalmente, yo no trabajo con la ciudadanía, pero no solo eso, es porque, por ejemplo, yo tengo un amigo danés que trabaja en una universidad canadiense hoy sobre el tema de los límites del planeta y él hizo un estudio hace unos años donde tomó la población danesa, mandó una encuesta a 1.200 personas sobre su estilo de vida y él les pidió que, entonces él evaluó todos esos estilos de vida de 1.200 personas para ver en términos de todos los temas ambientales que mencioné dónde estaban cuando uno los compara al límite del planeta. Lo que él se dio cuenta es que, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, aún el danés que tenía las mejores prácticas, es decir, que era vegetariano, iba al trabajo en bicicleta, no se iba de vacaciones en avión, etcétera, etcétera, tenía una huella de carbono 5 o 6 veces más alta que lo que debería. Entonces, si la acción de la ciudadanía es muy importante, no es suficiente. Ese es el segundo punto. El tercer punto sobre esa pregunta, que me parece muy importante, es la aceptación social.
porque no todos, y eso es una idea que tenemos los recursos de tener un modo de vida mucho más, como decir, con mucho menos impacto ambiental, porque la comida que es más barata no es necesariamente la que tiene menos impacto. La comida orgánica generalmente es más cara que la comida que no es orgánica. Los productos transformados son más baratos que los productos que no son transformados. Y eso muestra que claramente hay otro problema de sociedad que tenemos que cambiar. Un ejemplo que también marcó mucho en Francia es el de los chalecos amarillos. Hay que acordarse que las huelgas de los chalecos amarillos empezaron porque el gobierno dijo que iba a haber un impuesto ambiental sobre la gasolina. Y entonces vuelve ese tema, la educación y la aceptación social van a ser un tema central, y usted tiene toda la razón de hacer la pregunta para manejar ese cambio. Y ese cambio no lo vamos a lograr si no tomamos en cuenta a la población y no hacemos de tal manera que ese cambio sea sistémico y socialmente aceptable. Porque hablamos de petróleo y carbón, pero ¿qué pasa con todas las personas que trabajan produciendo eso? ¿Cómo nos aseguramos de que van a tener un trabajo mañana? Y todavía es una pregunta que no podemos responder, y es una de las razones por la cual los gobiernos del mundo han tenido mucha dificultad a avanzar sobre el tema. No sé si responde, pero no soy mal al respecto y no tengo una solución mágica para cambiarlo. Creo que aquí hay una pregunta. Sí. Gracias. Muy interesante la propuesta. Sí, le aporta mucho y sobre todo. Muchas gracias por la ponencia. Creo que le aporta mucho a la discusión y especialmente pues, nos deja un gran mensaje sobre la necesidad de la educación como punto de partida fundamental. Y como también lo planteabas ahí, el hecho de que no basta con reciclar o reutilizar, sino que hay que ir más allá. Nosotros las universidades tenemos una enorme responsabilidad con esto. Con respecto al tema de los ejemplos que planteaba y cómo esto viene a modificar las propuestas de valor de los modelos de negocios, básicamente nos estás hablando de empresas grandes, muy consolidadas y que están en cadenas globales de valor, ¿no? Y que por tanto tienen esa posibilidad y esa potestad en el mercado enorme de manejar la relación tanto hacia atrás como hacia adelante con proveedores y con consumidores, digamos, que están más fidelizados. Dos preguntas, básicamente. En la experiencia tuya, en el caso de Francia, ¿esto forma parte de una política inmersa dentro de las políticas globales de la Unión Europea o es una política nacional? ¿Y existe algún esquema de incentivos para las empresas que toman este partido? Y lo otro, si existe o han identificado por ahí, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de las pequeñas empresas? Si existen en las pequeñas empresas algún tipo de experiencia que uno pudiese tomar como punto de partida también interesante, no solo de estas grandes cadenas de valor. Muy interesantes las dos preguntas. Entonces, para la primera, sobre cuáles son los incentivos para esas empresas, justamente, y para recuperarse un poco con la segunda, para las multinacionales no hay muchos incentivos. El incentivo principal es la imagen de la marca y que hay más y más inversionistas que empiezan a hacer preguntas en Europa de qué está haciendo la empresa. Y si responde nada, muchos inversionistas que ahora dicen, ya no me interesa. Porque una empresa que no tiene una política ambiental es una empresa que no está lista para los problemas y los riesgos que van a venir. Entonces, no hay un incentivo. Sí hay incentivos para las pequeñas empresas que deciden hacer cosas. En Francia hay un organismo que es una agencia del gobierno que le da recursos económicos a las pequeñas empresas para que hagan estudios, para que empiecen a trabajar sobre el tema, que desarrolla contenido educativo para las pequeñas empresas y que las ayuda en esos cambios. Entonces ese incentivo sí existe. Luego, sobre las pequeñas empresas, es cierto que es más difícil para una pequeña empresa porque generalmente no tiene los recursos humanos necesarios para hacer esos cambios.
Sin embargo, a mí me parece que yo he trabajado con pequeñas empresas que deciden hacer las cosas bien. Y es donde vuelvo a hablar de cambiar en los negocios. Es tener esa innovación. No es fácil para una pequeña empresa, no tanto, pero sí se puede hacer, porque las empresas que venden, o sea, que hoy son percibidas como las más avanzadas en el tema, son muchas veces muy pequeñas empresas que decidieron dar ese paso adelante y que decidieron construir su imagen de marca y su negocio alrededor de ese tema. Por ejemplo, una empresa en Francia que decidió tomar ese tema, en parte, no completamente, pero en parte como argumento de venta. Es una empresa que se creó hace unos 5 años o 6 años, se llama el calzoncillo francés. Y él que la creó, bueno, el mito es, en realidad no fue exactamente eso, pero que él hizo una apuesta con los amigos, y él dijo a los amigos: yo estoy seguro que si cualquier producto que usted venda, si lo vende como hecho en Francia, que entonces quiere decir que son más sostenibles porque se usa viene local, no está producido en Bangladesh o en China, estamos creando trabajo aquí, se va a vender bien. Yo les apuesto que voy a sacar una marca de calzoncillos francesa. Y hoy es una de las marcas más exitosas del mercado. En todo caso, es una de las que tiene el crecimiento más alto. Lo mismo sucede, otro ejemplo de una empresa que era muy pequeña cuando empezó, Ben & Jerry's. No sé si todos lo conocen, Ben & Jerry's venden helados. Hoy la compró Unilever, pero originalmente era una empresa independiente. Y ellos, su posición de marca, desde el principio fue la igualdad entre el ambiente y los humanos, y entre la empresa y sus proveedores. Entonces, por ejemplo, de las cosas que hicieron al principio y que siguen haciendo hoy, a pesar de que hoy es una multinacional, ellos empezaron comprándole brownies para poner en los helados a una pastelería en Nueva York que tenía una política de contratar a exconvictos. Y eso de manera socialmente sostenible. Hoy, a pesar, como dije, de que sigue siendo, de que ahora Ben & Jerry's es una multinacional que vende helados a todo el mundo, siguen comprando los brownies a la misma panadería o pastelería en Nueva York. Porque tienen esa ambición de ser como empresa podemos hacer las cosas mejor. Entonces sí, hay ejemplos de empresas que lo hacen. Y por otro lado, a mí me parece que aun cuando no son multinacionales del tamaño de las que mencioné, hay empresas que pueden ser muy grandes, por ejemplo acá en Costa Rica, que no son muy grandes en el tamaño mundial, que podrían hacer muchas cosas. Hablé un poco de Dos Pinos. Dos Pinos tiene una particularidad, y es muy cierto en Costa Rica para muchas empresas, por ser cooperativas, que controlan toda la cadena de valor, directamente, controlan todo. Entonces tienen ese mecanismo, porque ya ellos tienen ese control. Entonces a mí me parece que en casos como el de Costa Rica, donde hay mucho cooperativismo, es más fácil hacer ese cambio, y es nada más una decisión de hacerlo. Entonces, muchas gracias, y espero que podamos lograr la respuesta. Bueno, voy a invitar en este momento a don Emanuel González para que le brinde a don Marcial el agradecimiento por formar parte de esta conferencia la noche de hoy. Queremos regalarle un presente a Marcial. Nos parece que ha sido una charla magnífica. Creo que lo más importante es que los jóvenes se comprenden, vean que los sueños se pueden hacer realidad y que podemos realmente salir de esa linealidad. Pero nada más voy a hacer una reflexión rapidita porque yo no puedo quedarme dejar sin hablar. La cultura nave con los guayníes han venido desarrollando desde hace muchísimos años atrás economía circular. Lo hacían todos los abuelos. Ellos aplicaban 4 principios: interconexión, ciclo natural de la naturaleza, ¿verdad?, asociación y cooperación. Si ustedes ven que es una mejor economía circular, es decir, ellos aprendían a vivir de la naturaleza y para la naturaleza y con la naturaleza. Me parece que en la cultura indígena completamente invisibilizada existían grandes principios que hoy los seres humanos vamos a tener que volver a de la manera más humilde para
algo tan simple que me parece que sos un gran pedagogo. Muchas gracias. Bien. De esta manera finalizamos la conferencia de la noche de hoy. A todos los presentes, muchas gracias. Y sí, en este momento vamos de parte del decanato y la Dirección de Investigación y Transferencia de la sede central, desean compartir con todos ustedes un refrigerio a la salida del auditorio.